Muy bien. Shabbat Mevorach. La semana pasada terminamos los primeros Pesukim de Perek Bet de Melahim Aleph. Como dijimos, era de alguna forma el testamento de David Amelech, las últimas órdenes que él le da a Shelomó antes de fallecer David, a su hijo Shelomó, y que le está dando las indicaciones sobre cómo comenzar su gobierno. Entonces dijimos que lo primero que David le dijo es que la continuidad del Malhut va a depender en primer lugar de que él esté cumpliendo absolutamente todas las órdenes de Akadosh Baruj Hu. Las mitzvot, los hukim, los mishpatim, igualarse o intentar igualarse en los caminos de Boreolam, Maur Rahum, Afatar Rahum, lo que nosotros sabemos que tenemos que tratar de hacer, bueno, mucho más. Shelomó, como rey de Israel, tenía que saber de que, a diferencia de los demás reyes que había en el mundo, que había en el mundo, de que dependían de su fuerza, de su inteligencia, del ejército, que se mantenga y que se sostenga y que perdure en el tiempo el Malhut Bet David, dependía en primer lugar de la fidelidad del rey con la Torah y las mitzvot. Después de ese primer orden, David Amelech le pasa a ordenar cosas que tiene que hacer. Lo único que nosotros estudiamos la semana pasada, que le ordenó qué hacer con Yoab ben Zeruiah. Baruch Hashem. Yoab ben Zeruiah, que dijimos que era el principal ministro del ejército y del gobierno de David Amelech, pero había cometido, a pesar de que era una persona muy elevada en Torah y en mitzvot, había cometido algunos errores en su vida, y David le ordenó a Shelomó que él se encargue de que Yoab no termine sus días en paz. Y explicamos para qué. Porque Yoab era un tzadik completo, pero por esas averot graves que había hecho, no iba a tener el Olam Abba completo. Entonces, por eso David Amelech le ordenó a Shelomó hacerlo sufrir y que no tenga una muerte natural en este mundo, para que sea capará completa y que él pueda recibir su pago en el Olam Abba. Vamos a empezar en Pasuk Zain. Melahim Aleph Perek Bet Pasuk Zain. Belibne Barzilai Agiladi Taase Gesed Beayu Beojele Shulchaneja Kiken Karebu Elai Beborjim y Pene Abshalom Ajija. Segunda orden con respecto a las personas que le da David a Shelomó, estaba Barzilai Agiladi y su familia, que como estudiamos casi al final de Sefer Shemuel Bet, que era uno de los hombres que le dieron apoyo a David cuando se le reveló a Absalom y David Amelech se tuvo que escapar en el exilio, o algunas personas que se acercaron a atenderlo, a bendecirlo y a decirle que iban a estar al lado de él y que todo lo que él necesitaba a ellos se lo iban a poder dar. Entonces David Amelech, uno de ellos era Barzilai Agiladi. David le quiso dar como recompensa, lo llamó a vivir a Jerusalén con él. Barzilai le dijo: yo ya estoy anciano, no tiene sentido que yo me mude y me vaya a vivir cerca del gobierno, no quiero. Pero David le dijo: bueno, vos no, pero aunque sea a tus hijos, déjame de que yo les retribuya este favor que vos me hiciste. Por eso David le dice ahora a Shelomó: Libne Barzilai Agiladi, con los hijos de Barzilai Agiladi, Taase Gesed, Beayu Beojele Shulchaneja. Tenés que dejarlos que ellos sean parte de los miembros que coman todos los días en tu mesa. ¿Por qué? Porque esta es una devolución. Kiken Karebu Elai Beborjim y Pene Abshalom Ajija. Porque ellos fueron los que se acercaron a mí para darme apoyo cuando yo me escapaba de Absalom. Barzilai, que ahí fue el que dijiste que era la bala carmelina. Exactamente. Que dice, y Kiper, la llama así, Kiper. Veine. Y Mehashim y Bengerá Benayemini mi Bajurim. Behu Kilelani Kelalani Bretzet Beyom Lechtima Hanaim. Behu Yarad Likratia Yarden. Baeshabá Loba Donai Lemor. Y Mamiteja Bejare. Beatá Altenakeu. Kiish Jajam Ata. Beyadata et Asher Taaselo. Beorata et Sebato Bedam Sheol. Y por último le indica a David Amelech qué tenía que hacer con Shim'i ben Gerá. Shim'i ben Gerá, nosotros también lo estudiamos en Sefer Shemuel, cuando David Amelech se escapaba, se tuvo que escapar de Absalom,
en su escapada, cuando se escapa, se le cruza Shimi Ben Gerá, que era familiar de Shaul HaMelech. La familia de Shaul HaMelech habían quedado muy dolidos porque ellos no habían sido los que continuaban después de Shaul. Entonces constantemente ellos estaban intentando buscarle la falla a David para decir de que él se había autoimpuesto y que no había sido nombrado por Akadosh Baruj Hu. Cuando David HaMelech se escapa por Absalom, sale Shim'i Ben Gerá Ben Hayemini, que era de tribu de Binyamin, era familiar de Shaul, y lo empezó a insultar a David. Y David acá le recuerda a Shelomo, Hu kilelani kelalani imbretzet. Él me hizo una maldición, una kelalani imbretzet. Nimbretzet, la traducción literal es una maldición fuertísima, ¿sí? Explícita. Pero la Gemara trae de esta plan Nimbretzet una de las rayot que la Torah se puede estudiar con rayete bot, no tricón. Nimbretzet, la Gemara dice de que son los rayete bot de todo lo que lo insultó Shimi Ben Gerá David HaMelech. Y le dijo, Nimbretzet es Nun Mem Resh Tzadik Tet Tav. Noef, Moabí, Rocheach, Tzorer, Toeba. Son todas las cosas que eso es en Nimbretzet, una terrible maldición, ¿sí? Insulto. Le dijo, vos sos un Noef, por lo de, sos una persona promiscua, por lo que hiciste con Bacheva. Sos Moabí. Vos querés decir que sos el rey de Israel, sos Pasul, sos Moabí, sos descendiente de Ruth. Rocheach, sos un asesino porque vos mandaste a matar al marido de Bacheva. Tzorer, vos sos enemigo de Am Israel. Te querés poner como rey, pero en realidad lo que vos estás haciendo, sos enemigo de Am Israel. Y definitivamente lo último que le dijo fue, sos una toeba, sos un asco. Y vos no podés representar a Am Israel. En ese momento que Shim'i maldijo a David HaMelech, estaba Yoab en Selví al lado, sacó la espada y iba a castigarlo directamente, Mored va Malhut, directamente lo va a castigar. David lo frena a Yoab y le dice, ¿vos te pensás que él es el que me está insultando? ¿Qué es casualidad? En el momento que Hashem hace que venga mi hijo querido y se me revele y que yo me vaya en la mitad del exilio, aparece alguien y que me insulte así de la nada, esto es parte de las caparot que me están mandando Boreolam. En este momento que yo, vamos a decir, estoy a la baja, estoy exiliado, no es momento de buscar justicia, de por qué él me está insultando y castigarlo, no. Me bajo, lo perdono. En ese momento, David HaMelech le ordenó a Yoab que baje la espada y que no mate a Shimi Ben Gerá. Pero ahora, David le dice a Shelomo, Imejá, ¿qué es Imejá? Está con vos. Está con vos Shimi Ben Gerá. La Gemara aprende que Shimi Ben Gerá era el Rab que le enseñaba Torah a Shelomo HaMelech. Shimi era el Rab de Shelomo. Por eso le dijo, Beiné Imejá Shimi Ben Gerá Ben Hayemini. Con vos, ¿quién está todo el día con vos enseñándote? Shimi Ben Gerá Ben Hayemini Bibajurim. Behu Kilelani Kelalani Imbretzet. Pero él, hace un tiempo, me hizo una maldición muy fuerte. Beyom Lechtima Hanaim. Pero después, cuando volví a Yerushalayim, Uy Arad Likratia Yarden, Beyeshabalo Badonai Lemor y Mamiteja Bejare. Después, Shimi Ben Gerá volvió, le pidió perdón, él hizo Teshuvá, le pidió perdón a David HaMelech, y HaMelech lo perdonó. Dijo, yo te juro que no te voy a matar. Le dijo, Shabalo, le juré por el nombre de Hashem, y Mamiteja Bejare, no te voy a matar. Beata. Una pregunta, ¿para qué le está contando todo esto a Shelomo? Porque se va a cobrar la deuda ahora. Claro. Ahí le está pidiendo y le dice, Beata, Mirá. ahora yo voy a morir, pero vos, al tenaqueu, no lo dejes limpio. Yo lo perdoné, vos no lo tenés que perdonar. ¿Pero qué? ¿David HaMelech se quiere vengar? Oh, ahora vamos a ver que claramente no. Claramente. Por un lado, Mored va Malhut. Muy bien. Muy bien, vamos a ver por qué David HaMelech está dando ahora Es la segunda esta que hace lo orden. mismo con el hijo. ¿Eh? Es la segunda vez que hace lo Es mismo. la segunda vez que él le Se la ordena hace limpia, de que la- termine. Oh, muy bien, vamos a ver qué es lo que quería. Nosotros explicamos que David le tiene que transmitir a Shelomo. Lo primero que le dijo, tiene que estar bien con Akadosh Baruj Hu. Pero ahora, él le tiene que transmitir a Shelomo
cómo hacer para que políticamente marcar, como se dice, marcar la cancha y que no le pase lo que le pasó a David durante todo su gobierno. A David durante todo su gobierno, cada 2 por 3, había alguien que se le quería sublevar y quería él, decía, no, lo saco y voy a hacer yo. Quería hacer a una combina para poder recibir el trono. David sabía de que cuando él fallezca iba a quedar Shelomo. Tenía 12 años Shelomo. Tenía que encomendarle algunas acciones que le demuestren a todos los que estaban cerca de él Ya tenía. de que por más que era un nene, iba a poder mantener bien el gobierno. Estas acciones que le está dando David como órdenes a Shelomo para que haga, iban a ser lo que iba a mostrar a la gente alrededor y dice, con el Shelomo no se juega, Tengo Mirá, el poder. a su rab, ahora vamos a ver qué le hizo. ¿Sí? Pero David Amelech le dijo, Altenakeu, no lo dejes limpio. Kiish Jajam Ata, vos sos una persona bastante inteligente. Beadata et asher ta'aselo, beorata et sebato bedam sheol. Le dice, vos sos inteligente, no lo dejes limpio. Vos sabés, imagínate algo que puedas hacer para que no termine sus días en paz. Lo mismo que había pasado con Joab. Pero David Amelech tenía otro motivo. Claramente David ya no que se quería vengar. Cuando Shimi Ben Gerá lo insultó a David Amelech, David vio con Ruach HaKodesh de que de Shim'i iban a salir 2 grandes tzadikim que iban a salvar a Am Israel. ¿Quiénes fueron los descendientes de Shim'i Ben Gerá? Mordejai y Esther. Mordejai Ben Yair Ben Shim'i Ish Yemini. David Amelech sabía que de Shim'i tiene que haber una descendencia que en un futuro tiene que salir Mordejai y Esther, que van a salvar a Am Israel. Cuando Shim'i maldijo a David Amelech, todavía no había tenido hijos. Entonces por eso David se frenó, dijo, no lo puedo matar, tengo que darle tiempo para que tenga hijos. En este momento, cuando David va a fallecer, él ya sabe que Shim'i ya tuvo hijos, ya tuvo descendencia. David no lo quiere, no se quiere vengar, pero todavía tiene el castigo que en su momento lo perdonó. ¿Qué hace David? Le traspasa el castigo, se lo tenés que dar vos, Shelomo. Porque esto, en primer lugar, va a servir como capará para la Neyamá de Shim'i, en primer lugar. Como dijimos, Shim'i también era un tzadik. Todo lo que nosotros, para eso se lo estoy contando como si fuera una película, ¿sí? Todos ellos tenían motivos espirituales. Realmente Shim'i Ben Gerá sostenía que David Amelech era Mored contra el Malhut de Shaul. ¿Sí? Como que él desde su punto de vista lo tenía justificado. ¿Está bien? Claramente estaba equivocado. Pero él pensaba que estaba justificado lo que estaba haciendo. Entonces David Amelech de vuelta le ordena a Shelomo, le dice, ocupate de que Shim'i, tu rab, Shim'i, vos querés mucho a tu rab, tenés que hacer algo para limpiarlo, para que quede en el Shamaim, reciba el Olam Abba completo. Lo Toret, que le dijo, Beoratá et Sebató Bedam Sheol, ocupate que en su ancianidad, que no termine sus días en paz. Y esto lo va a limpiar en el Olam Abba. O sea que había acá 3 objetivos. David Amelech tenía que darle un castigo, una capará a Shim'i Ben Gerá por haber sido Mored, por haberse rebelado contra el Malhut. Ahora David ya vio que Shim'i ya tuvo descendencia, entonces llegó el momento que se puede aplicar el castigo. ¿Por qué no lo aplica David y se lo transmite a su hijo Shelomo? Porque esto también iba a servir, como va a explicar el Metzudá al final, cuando vamos a leer qué fue lo que hizo Shelomo, porque David no le dijo matalo, le dijo aplica tu inteligencia, vos vas a saber lo que tenés que hacer con él para que no termine en paz sus días. ¿Sí? Muy David bien. lo había perdonado. Sí, ¿Cómo? pero David lo había perdonado, pero Moreno Barjut no se pudo, o sea, no lo podía haber Muy bien. perdonado. Por eso el perdón que hizo David fue el perdón pasajero. En este momento David dijo, no es momento para mí de castigar. No es momento. Nosotros lo estudiamos en Shemuel, que había una discusión muy grande en la Guemará. David estuvo 6 meses exiliado por Absalom, por su hijo. Durante 6 meses él abandonó el trono y se escapó. Y durante esos 6 meses, si David seguía teniendo estatus de rey, o durante esos 6 meses no fue estatus de rey. Entonces el que se rebelaba contra David, en ese momento, Ulay no era Mored Malhut, y eso era lo que sentía Shim'i Ben Gerá. Bueno, en ese momento vos no sos más rey. Ahora, es más, Shim'i le decía, ves, esto que te está pasando a vos es lo mismo que vos le hiciste a Shaul.
tu propio hijo, David era el yerno de Shaul, tu propio hijo te está derrocando a vos, ahora no sos más rey, no te das cuenta que alguien te está castigando por lo que vos hiciste. No, ¿el único método que para que había era sufrimientos antes o...? Sí, sí, Surim. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Te ayudaba, yo qué sé, te... No, seguro que hay teyubá. No, son dos cosas. Bueno, El Rambam dice, son dos, capará y teyubá son dos cosas independientes. Teyubá es con respecto a la verá, para que Boreolam te perdona la teyubá. Independientemente del perdón, hay que limpiar la mancha de lo que vos provocaste. ¿Sí? Una persona se lastimó, ¿sí? Lo tienen que operar. No, bueno, me arrepiento. Ya está, listo, está bien. Pero la operación hay que hacerla igual. Me parece que la te ayuda entonces. ¿Sí? Entonces, muy bien. Muy bien. Muy bien. El Rambam dice que hay varias categorías de Averot. Cuando había Seir a Azazel, la persona que hacía Teshuvá, el Seir a Azazel hacía capará completa. Después que cuando no hay Seir a Azazel, después del Betamikdash, el Rambam dice depende qué tipo de Averá. Mitzvat hace, la persona hace Teshuvá y tiene capará instantánea en el momento de decir Teshuvá. Mitzvah lota hace, que no tiene pena de muerte, o sea, no hay pena de muerte, pero el Homer de la Averá. Mitzvah lota hace, que es un lav, una prohibición de la Torá, la persona que hace Teshuvá tolá, y Yom Kippur, mejaper. La persona que hace una Averá, que esa Averá tiene gravedad de pena de muerte, dice el Rambam, Teshuvá, Yom Kippur y Surim, sufrimientos. ¿Sí? Que por eso nosotros sabemos, el Rabo Vaya trae en varios lugares, de que el esfuerzo, que se puede traducir como sufrimiento, que uno pone para estudiar Torá, también la persona tiene que sentir que eso le sirve también para los sufrimientos para el ejaper. Explicamos acá una vez de que cuando se rompe un vaso y la gente dice, capará, capará, no hay que decir, más alto, capará, ya está, no está. No, capará, ¿qué significa? Tenías que tener un sufrimiento. Sufrilo, que esto sea sufrir. No es que no tenés que sufrir. Capará no es que no te... Sufrilo. Por un lado, sufrilo, para que te sirva como capará de que no tengas un sufrimiento peor. Entonces, ponete contento que tenés esta capará, ¿sí? Pero para que sirva como capará tiene que ser que uno entienda que esto que pasó no fue casualidad. Esto me lo mandó Boreolam. Entonces es capará para algo. La Gemara dice que incluso el sufrimiento más chiquito que tenés. La Gemara pone como ejemplo la moneda, que es así. La moneda del colectivo. El colectivo, sí. La moneda de la Gemara dice, pensabas que tenías que comprar algo, fuiste a comprar algo, sentías que tenías la moneda acá, y metiste la moneda, y era una piedrita, uy, no puedo comprar. Es una pavada, no pasa nada. Hoy en día, vamos a traducirlo, te subiste al colectivo, pues no tenés saldo en la sube, no tenés saldo. ¿Qué haces? Me bajo, me dejás, alguien me paga. Es una pavadita. Si la persona entiende y en ese momento siente que se lo mandó Boreolam, es un sufrimiento que sirve como capará. Y por último, dice el Rambam que las averot que provocan, además de esto, provocan Hilul Hashem, la capará definitiva final de esa persona, o sea, cuando se limpia Teshuvá, Kippur, y Surim y Yom HaMitá. La mitad es lo que me japer por completo. Muy bien. Pasuk Yod nos dice Vaishkav David im Abotav Vaikaber Be'ir David. Se acostó, falleció David. ¿Sí? Es la frase que utiliza la Torá, Vayesef el Amav, también lo utilizamos los Abot, Vaishkav im Abotav. Falleció David Amelech y fue enterrado con su padre, con Ishai. Vaikaber Be'ir David. David fue enterrado en Ir David. Vamos a poner una pausa acá. ¿Sí? Vamos a poner una pausa. ¿Qué significa acá o allá? Los padres también estaban en Ir David. Oh, muy bien. Vamos a hacer una pausa y a explicar un poquitito sobre respecto a Keber David. Acá el paso nos dice Vaikaber Be'ir David. David fue enterrado en Ir David. ¿Alguno fue alguna vez a Keber David en Jerusalén? ¿Cómo nada que ver? Está en David. Está separado. ¿Dónde es Ir David? Pasando para arriba, ¿no? Ir David no es en el Como cóctel. para la izquierda. Lo nombramos la semana pasada, ¿no? Para la izquierda, pero el que David no está para ahí. Muy bien. ¿A dónde está?
Está solo, no sé cómo. En la Bueno, yo ahora voy a explicar. ¿Alguno más fue a ir a Quebra David? Una puerta grande ahí. ¿No está ¿Vos no una fuiste? piscina? Arriba. ¿Eh? 15 años. Muy bien. ¿No está una piscina Voy a arriba? intentar explicárselo para que se lo puedan imaginar. ¿Sí? Escuchen, escuchen. Este es David. Yo voy a decir a dónde está Kever David Amelech hoy en día, para que se lo puedan imaginar. Ustedes entran a ir a Ticá por la calle de Mamila, por Shar Yafo, ¿sí? Para llegar al cótel hay dos caminos. Uno o seguir todo derecho por el Yuc Árabe, o por donde van los autos, que vas todo por la calle que está rodeando Iraticá. ¿Sí? Agarra para la derecha, rodeas Iraticá. Vos entrás ahí a lo que se llama el barrio armenio. Iraticá está dividido en 4 barrios, entrás al barrio armenio, doblás todo por la derecha, haces todo, vas rodeando la muralla, hasta que llegás a la zona a donde empieza el estacionamiento de Iraticá. Si alguna vez fueron, ahí antes estaba el CES, ¿sí? El estacionamiento. Ahí, antes de llegar al estacionamiento, hay otra puerta de Iraticá que se llama Shar Zion, ¿sí? Antes permitían entrar autos ahí, era muy icónico, muy conocido, porque entrar los autos es una L literal, Claro. y los autos tienen que entrar y tiene que haber alguien marcándole para que es casi imposible poder doblar y maniobrar. Y uno iba ahí, se filmaba, venían los israelíes y venían andando y en una mano te lo hacían. Y vos tenías que estar 80 horas tratando de... Bueno, eso se llama Shar Zion. Saliendo de Iraticá por Shar Zion, o sea, en vez de seguir para ir al cótel, salís de Iraticá por Shar Zion y saliendo por ahí caminando 3 minutos, se llega a un edificio que ahí está enterrado David Amelech. Ahí es Kever David Amelech. Es un edificio muy importante porque en la parte de abajo es un Beta Knesset, donde está el Kever David Amelech, hay Yehudim haciendo tefilá a las 24 horas, etc. En el piso de arriba está el salón donde los cristianos dicen que fue la última cena. Ya sé dónde. ¿Sí? justo arriba. Y en el tercer piso es una terraza. En el tercer piso es una terraza. Hay una oficina, una habitación. ¿Está todo en el mismo lugar? Sí, todo por el mismo lugar. No ¿Sí? edificio todavía. Claro, ahora yo voy a explicar con respecto a esto. En el tercer piso hay una habitación que se llama Misrad Hanasí, la oficina del presidente. ¿Por qué se llama así? Después de la guerra del 48, Israel se creó Medinat Israel, pero quedó dividido. El cótel, toda la zona del cótel quedó de Jordania. Sí. Los Yehudim no tenían acceso al cótel. El lugar más cerca donde podían llegar los Yehudim, después del 48 hasta el 67, que se recuperó, era hasta el Mitham, hasta la zona del Kever David Amelech. El presidente de Israel se hizo una oficina en la terraza del Kever David Amelech, se hizo una oficina que desde esa oficina se veía el cótel. Hoy en día ya no se ve porque hay muchos edificios altos construidos. De esa oficina se veía el cótel y desde esa oficina fue donde el Comando Central de Israel en el 1967, con binoculares, le indicaba a los soldados que estaban entrando a conquistar. Entonces, hoy en día quedó esa oficina como un museo, que es Misrad Hanasí, se llama. Era la oficina del presidente de Israel. Ahora, todo esto tiene algo que es imposible. Ese edificio tiene más o menos 600 años de antigüedad. Kever David. Un poquito más, puede ser 700 años de antigüedad. Si fue la última cena en ese primer piso es imposible, porque sí es verdad que pasó 2000 años. pasó hace por lo menos 2000 años. Sí, o sea que hace 700 años no estaba. Seguro que no fue en el primer piso. Pero tampoco estaba ahí, uno ve el monumento que representa el Kever de David Amelech, tampoco estaba, porque el monumento entre todo es nuevo. Máximo tiene 600 años y David Amelech estamos hablando hace 3000 y pico de años. O sea que no es ese lugar exactamente, sino que abajo hay una cueva. ¿Sí? Uno sale de esa zona y llega a un lugar donde hay un acceso subterráneo que está enrejado, pero se ve, y ese acceso te hace entrar a la cueva para llegar a la parte de abajo del edificio. Ese lugar, que es conocido como Kever David Amelech, está en una disputa constante entre el Estado de Israel y el Vaticano para ver quién es el dueño. ¿Sí? ¿Quién es el dueño?
Hace Medinat ¿cuántos Israel, años? muchísimo tiempo. Medinat Israel le devolvió al Vaticano, después de la reconquista de Israel, le devolvió al Vaticano todas las zonas que eran iglesias antiguas, emblemáticas, se las devolvió, están administradas por el Vaticano. Pero Kever David Amelech es complicado, porque también pertenece a los Yehudim. Arriba ellos dicen que pertenece a ellos. También hay una zona que en algún momento de la historia fue una mezquita. Es una mezcla, como muchos lugares de Israel. Entonces quedó como un lugar neutral, no pertenece a nadie. Cuando yo vivía en Israel, hace 14 años más o menos, fue el Bergoglio, el Papa, fue a Israel. Yo estaba viviendo en Israel. Y él pidió que le entreguen la llave de Kever David Amelech. Y el gobierno de Israel estuvo dispuesto a dárselo. Hubo manifestaciones en todo Jerusalén, que imagínense las manifestaciones de todo el arco religioso, para que era entregarle la llave y decir, bueno, esto también se lo entregamos a ustedes, ¿sí? Después de esas manifestaciones, el Estado dio marcha atrás y no le entregó la llave y quedó como un lugar neutral, que abajo está administrado por Yehudim, que es Kever David Amelech, y arriba es administrado por cristianos, ¿sí? Ahora, Rafu dijo, nada que ver. Yo estoy una hora explicando qué es Kever David Amelech para que Rafu me diga nada que ver. ¿Por qué dijiste que es nada que ver? Por el camino. ¿Eh? Son dos lugares diferentes. ¿Dos con qué? Con David. Ir David. Sí. Muy bien. Hay una confusión muy grande porque acá el pasuk dice Vaikaber Beir David. David fue enterrado Beir David. El Radak dice Ir David Hitzion. Claramente nosotros, si tenemos que investigar y saber un lugar de hace 2000 y pico de años o 3000 años, es imposible que ahora vengas y, esto me parece que no podés saber. Pero hay montes, lugares, que claramente siempre, nunca dejaron de conocerse cuál es este lugar. Har Zion es un lugar que en toda la historia se conoció donde es Har Zion, que es a donde hoy en día es Har Zion. Donde es Ir David, no es un Ar, es un valle. Es saliendo de Iraticá, la semana pasada yo les expliqué, saliendo de Iraticá por la salida del Kotel, para la izquierda, llegás a lo que se llama Ir David. Abajo de Ir David, los arqueólogos dicen que encontraron una zona que es compatible con la tumba de los reyes. Entonces, arqueológicamente ellos dicen de que Kever David está en Ir David. En el Ir David que hoy en día, que es una parte turística, ¿sí? Ahora entonces tenemos un problema. Por un lado, el pasuk nos dice que está en Arzion, se dice el Radak, en Arzion, y hay Masoret de por lo menos 600 años. Hay un libro que se llama Kaftor Baperaj, de Rav Shtoria Perají, que hizo un libro, él vivía en Israel en el año 1300, hace 700 años, era Rishon. Él vivía en Israel, hizo todo un libro de halajá respecto a mitzvot ateluyot baaretz, todas las mitzvot que se cumplen dentro de Eretz Israel. Pero él, para poder escribir el libro de halajá respecto a mitzvot ateluyot baaretz, estuvo un montón de años recorriendo todo Eretz Israel para marcar los límites exactos hasta dónde se considera Israel bíblico y qué parte ya se considera afuera. Entonces ese recorrido que él hizo, él lo fue anotando en un libro que se llama Kaftor Baperaj, que vuelta es un libro de halajá, pero como son halajot relacionadas a mitzvot ateluyot baaretz, él escribió mucho geográficamente de los límites de Israel y escribió mucho Masoret, que hasta tenemos hablando de 700 años, de los lugares conocidos en esa época. Una de las cosas que él escribió es a donde nosotros vamos hoy en día, Kever David, en Arzion, que los Yehudim iban y hacían tefilá ahí en esa cueva porque era reconocido como el Kever de David Amelech. Ahora, lo que dicen los arqueólogos de por qué no puede ser ahí arriba David Amelech, el Kever de David, porque yo les expliqué la semana pasada, en la época del primer Betamikdash, la zona donde hoy en día está Elatica era campo. La zona que estaba habitada como ciudad era del otro lado, que es donde es Ir David. Entonces ellos dicen, no tiene sentido de que la ciudad estaba construida de este lado, toda la ladera de la montaña, y a los reyes o al rey David lo hayan enterrado en la mitad del campo. No tiene sentido. Y el pasuk dice, Vaikaber Beir David. ¿Está bien? Le preguntaron al Ram Mutzafi. El Ram Mutzafi dijo, no tenemos Badaut, no podemos saber exactamente cuál de los dos lugares es el verdadero Kever David. No podemos saber.
Acá el Radak dice que Ir David es Arzion. Arzion sí se sabe dónde es, donde está hoy en día el Minham de Ir David. Pero hay un parámetro que no sé por qué los arqueólogos no lo tienen en cuenta. Cuando muere David Amelech, todavía no estaba el Bet HaMikdash. No estaba el Bet HaMikdash, todavía no estaba construida la ciudad de Jerusalén. El Pasuk nos contó que David se hizo una casa y ahí él puso el Ejal y ahí fue Ir David. No necesariamente el Ir David que dice el Pasuk, es donde después en un futuro Shelomo Amelech construyó toda la ciudad de Jerusalén que empezaba desde el Bet HaMikdash y bajaba por la ladera de la montaña. Pero, ¿Sí? perdón, no había creado los cimientos ya. Ya Sí, estaba. los cimientos de la construcción del Bet HaMikdash fue en Ara Moriah. Esa Ara no Moriah existía. es la montaña enfrente a Arzion. O sea, uno lo ve ahora todo construido, no se da cuenta, pero es como que son dos montañas. Está Arzion, después baja Iratica. Cuando vos venís de Porat Yosef, bajás todas las escaleras, ¿sí? Y después para subir al cote tenías que volver a subir, era Arzion, ¿sí? Para subir al Bet HaMikdash. ¿Está bien? Eso es Ara Moriah. David Amelech descubrió, hizo las bases, ahí era el Goren Arabná, lo que vimos al final de Sefer Shemuel. Pero tranquilamente puede ser que el lugar donde él vivía, Ir David, no era donde después, hoy en día se conoce como Ir David. Ir David, que se conoce hoy en día, era la ciudad que se construyó en la época de Shelomo Amelech, que fue la ciudad de Jerusalén. Pero tranquilamente puede ser que antes de esa construcción, donde vivía David Amelech, que todavía Jerusalén no es que estaba ya toda totalmente desarrollada, puede ser que eso era el Kever de David Amelech. Como les dije, no hay una veracidad histórica para saber cuál de los dos. Tenemos, por un lado, el descubrimiento arqueológico, por otro lado tenemos el Masoret de más de 700 años que quedó registrado. Es más, yo leí en algunos lugares que el Arizal, él mismo dijo que el Kever David es donde está el Tziun del Nefesh de David Amelech. El Arizal no fue hasta el Kotel Amaraví, llegó hasta Jerusalén, hizo tefilá en el Kever David Amelech y se fue, no fue hasta el Kotel Amaraví. ¿Sí? Muy bien. Ve allá, seguimos Pasuk Yodalef. Esto con respecto a la Ta'amulá, la Ta'alumá, ¿sí? Que no se sabe exactamente dónde es uno de los dos. Pasuk Yodalef. Ve allá Mim, Asher Malach David al Israel, Arbaim Shana, Behebron Malach Sheva Shanim, ובירושלים מלך 33 שנים, ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיכון מלכותו מאוד. Falleció David Amelech. Nos resume el Pasuk. David Amelech gobernó durante 40 años. Los primeros 7 años él los gobernó desde Hebrón, después 33 años desde Jerusalén, desde que él la conquistó con los Yebusim. Fallece David Amelech a los 70 años y Shelomo con 12 años asume el trono, se convierte en el rey de Israel y el Pasuk directamente nos dice Vatikon Malchutó Meod. El reinado de Shelomo fue un reinado muy bien establecido. Vatikon Malchutó Meod significa el Malchut estuvo muy bien establecido desde el principio. Shelomo Amelech, como vamos a ver ahora en este primer pere que habla sobre el Malchut de Shelomo, tomó acciones muy rápidas para no permitir que nadie venga a intentar sublevarse. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a detener tanto en cómo fue la muerte de David Amelech, porque a pesar de que está escrita acá en el Pasuk, rápidamente, nosotros ya lo estudiamos en un shur entero cuando hablamos en Sefer Shemuel, lo voy a decir rápidamente, la Gemara trae en Masejet Shabbat, que David Amelech le pidió a Kadosh Baruj Hu, quiero que me digas qué día voy a morir. Kadosh Baruj Hu le dijo, no, eso es un secreto que no fue entregado a los seres humanos, no te puedo decir cuándo vas a morir. Le dijo, bueno, pero por lo menos decime qué día de la semana voy a fallecer. Kadosh Baruj Hu le dijo, vas a fallecer un Shabbat. David le dijo, Shabbat, no se van a poder ocupar de mí, déjame fallecer el domingo. Le dijo, no, ya está establecido cuándo empieza el Malhut de tu hijo. Empieza el Malhut de tu hijo, efectivamente, ni un solo día se puede tocar un Malhut con el otro. David le dijo, bueno, adelantame al viernes, quiero que se puedan ocupar de mi entierro, adelantame al viernes. Kadosh Baruj Hu le dijo, no,
prefiero un día de vida tuyo más que 1000 korbanot que va a ser tu hijo Shelomó. No pienso ceder, entregar un día de vida de David Amelech. Y así fue que David sabía que iba a fallecer un Shabbat. Durante más de un año, David Amelech, todos los Shabbatot, se dedicaba pura y exclusivamente a estudiar Torah, porque sabía que Torah me ganaba un matzlán, la Torah protege. Ahí en la Gemara trae el Benishai, se hacía, también tenía los momentos de Onek Shabbat, que era también servía como Zehut, ¿sí? Porque estaba cumpliendo mitzvot, lo protegía. Claro, David Amelech quería no fallecer. Entonces él dijo, el Satán no me va a poder venir a atacar. ¿Qué cuenta la Gemara? Que en el día que llegó el momento de fallecer David Amelech, el Satán hizo un ruido muy fuerte en el jardín del palacio, pareció como que se cayó un árbol. Entonces David Amelech estaba en el primer piso estudiando Torah y escuchó un ruido así y dice, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Se cayó un árbol. Entonces se levantó de estudiar, no se dio cuenta en ese momento, bajó la escalera de su habitación, bajó y en ese momento se resbaló, se cayó, se golpeó el cuello y murió. Sí muere David Amelech. O sea que todos los que estaban viendo, murió David Amelech de un accidente, ¿sí? Se golpeó. Pero además dice, no, esto es lo que veía la gente de afuera. En realidad fue la forma que tuvo el Satán, el Malach HaMavet, para distraerlo del estudio de la Torah. Hay muchas preguntas con respecto a esto. Primero que todo, no es que la Torah lo protegía y ¿por qué no lo protegió? Si me puede desconcentrar en ese momento, estoy diciendo me protege, porque así cualquiera. Me protege mientras estoy estudiando, pero si me tiene que pasar, el Malach HaMavet me desconcentra para que no estudie. Entonces el Ben Ish Hai dice de que protege de cosas que no te había llegado el momento. Pero si llegó el momento, o sea, sabemos de que ya hay momentos de sacaná, que el Satán puede provocar un kitru y que llamáis manden un castigo. Entonces la Torah protege de ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora cuando llegó el momento, no, ya está, llegó el momento, terminó. ¿Sí? Se desnucó, no fue una mitad. Muy bien. Cuando cae David Amelech ahí muerto, ¿quién lo encuentra? Shelomó, que tenía 12 años, lo encuentra a su papá. ¿Qué hace Shelomó? Le manda a preguntar al Sanedrín. ¿Qué hago? Shabbat, cuerpo muerto, es muxé. ¿Puedo mover a mi papá? Un pan, ¿no? Un pan. Bueno, como veo que no se acuerdan tanto, lo voy a contar un poco más de detalle. Shelomó le manda a preguntar al Sanedrín. Los perros del palacio tienen hambre. ¿Cómo hago para alimentarlos en Shabbat? Y otra cosa, acabo de encontrar a mi papá, el rey David muerto, desnucado, ¿sí? No desnucado, sí, golpeado así, muerto. Es muxé, ¿lo puedo mover? ¿Qué le contesta el Sanedrín? Contesta al Sanedrín, le dicen, le dijo, y el cuerpo va a estar tirado al sol, está pegando el sol, ¿qué hago? El Sanedrín le dijo, respecto a los perros, podés agarrar un animal muerto que tengan por ahí, cortarlo en pedacitos y darle la carne para que la coman los perros. ¿Sí? Y con respecto a... Era la gente, ¿no? Pará, esto es lo que le contestó el Sanedrín. Y con respecto a tu papá, ponele un kikaro tinoc encima y usarlo como bandeja al cuerpo y moverlo para poder sacarlo del sol. ¿Sí? Y ahí termina la demanda como si nada, nadie pregunta nada de lo que pasó. Bueno, el Ben Ish Hai pregunta ahí, ¿qué significa? Un nene de 12 años ve al papá ahí, le va a preguntar por los perros, el papá está en el sol, le dicen poner kikaro tinoc. Muy rara esta historia, dice el Ben Ish Hai que acá en realidad había otro problema. Shelomó Amelech le dice al Sanedrín, mi papá durante toda su vida tuvo muchos detractores que eran perros, ¿sí? Hablaban en contra de mi papá por lo que había pasado con Batsheva. Pero mi papá fue Anelavim Be'enan Olvim. Mi papá en vida se quedó callado, no le respondía a nadie, escuchaba que la gente hablaba mal de él. ¿Sí? En el palacio había perros, había gente que eran detractores de mi papá. Pero mi papá se quedaba callado. ¿Cómo dice el Picabot? Anelavim Be'enan Olvim. Shomim Herpatam Be'enan Meshivim. Aleena Katu Omer. Dice, los que escuchan sus ofensas y se quedan callados, sobre ellos, dice el Pasuk, son los queridos de Hashem, es como cuando el sol sale alumbrando a los queridos de Hashem. Le dijo Shelomó Amelech al Sanedrín, en vida mi papá se quedó callado, habían perros que estaban,
personas que estaban tratando de mancharlo. Mi papá se queda callado. Ahora mi papá murió de una forma trágica, que aparece ahí muerto, golpeado la cabeza de mi papá. ¿Esto qué le da? Le dio hambre a los perros. Todos los que estaban en el palacio, ¿qué dicen? ¿Ven? Mira cómo murió. Esto es castigo por lo de Bathsheba. Entonces teníamos razón. Y si es castigo por lo de Bathsheba, Shelomo es mamzer. Shelomo mamzer, no puede ser rey. Shelomo Amelech ve esto y dice, veo que mi papá está tirado en el sol. ¿Quién está tirado en el sol? Mientras él estaba vivo, lo abab que está me cura todo, estaba el sol. Ahora David ya está muerto. Yo como hijo también me tengo que quedar callado porque mi papá no se defendía, se bancaba que hablaban mal de él. ¿Yo también me tengo que quedar callado o no? Entonces le dijo el Sanedrín, ¿qué hago con los perros? Le dijo, a los perros cortá una nevela y dale de comer. Y a tu papá ponele un kikaro tinok y movelo. Dice el Benishai, ¿qué es kikaro tinok? Deciles que sobre una persona que es Noé, fue una persona promiscua sexualmente, una de las que la lot que dice la Torá es que esa persona va a quedar pobre. Vos mostrarle el kikar, mostrarle la plata, mostrarle que tu reinado, todo lo que te dejó tu papá David, tuvo mucha verajá, y el kikar es la demostración de que Akadosh Baruj Hu le dio verajá, quiere decir que no fue a verá. Segundo, Tinok, sos vos. Vos sos Kasher. Mostrale que a vos el Naví Natán te nombró como rey. Si a vos el Naví te nombró como rey, quiere decir que Akadosh Baruj Hu está certificando que vos sos Kasher y que no sos mamzer. Entonces, por eso le dijeron, movelo, vos sí tenés que actuar para defender a tu papá, a David Amelech. Y esto efectivamente es lo primero que empieza a hacer Shelomo Amelech. Pasuk Yod Gimal. Vayabó Adoniau ben Hagit el Bathsheba em Shelomo, Batomer, a Shalom Boeja, Vayomer Shalom. Empieza ya el gobierno del rey Shelomo. Con 12 años. De repente, 12 años. No, empieza a contar directa para que vean la complejidad donde iba a meterse el nene como rey. Aparece Adoniau ben Hagit. ¿Quién era Adoniau? El que, cuando estaba todavía vivo David, intentó autocoronarse, autoproclamarse rey. Viene Adoniau ben Hagit y va a ver a Bathsheba. Bathsheba, la madre del rey. Cuando Bathsheba lo ve que entra, le dice, Shalom Boajá, ¿todo bien, Adoniau? En paz. Vayomer, Shalom, ¿sí? Vayomer, Dabar li elaich, Batomer Daber. Le dice a Adoniau, necesito pedirte algo. A ver, Necesito hablar con vos. Decime. Vayomer, Ati Adat, Kili Aita Meluja, Vealai Samu Kol Israel Peneem Limloch. Vos sabés muy bien de que al que le correspondía ser rey era a mí. Yo era el mayor, ¿sí? Lía Meluja. Lía Aita Meluja. No solamente que me correspondía, sino de que todo a Israel, todos ya me estaban mirando a mí para ser el heredero. Pero batizó a Meluja, batíle aquí. Que me Adonai Aitalo. Pero yo acepté que Hashem no me eligió a mí como rey. A pesar de que yo era digno y el merecedor del reinado, a pesar de que el pueblo de Israel me aceptaron a mí como rey, entiendo que Hashem no me eligió, batizó a Meluja, Kadosh Baruj Hu cambió de planes, batíle aquí, le dio la corona a mi hermano. Y me la banco. Ahora te voy a pedir algo, la verdad que quedé dolido, te voy a decir que no, quedé dolido. Porque a los ojos de la gente, quedé despreciado. Me aposté por todo y me quedé sin nada. Entonces te voy a pedir algo. Beatá Sheila Ajat Anojillo el Meitaj. Alta Shibi et Panay. Te voy a pedir una sola cosa. Sheila Ajat Anojillo el Meitaj. Alta Shibi et Panay. Te pido una cosa, que por favor no me la rechaces. Va a tomar el auto, a ver. Vayomer. Imbrina le Shelomo Amelech. Kilo Yashiv et Panay. Beiten li et Abishag Ashunamit leisha. Le dice Adoniau, te pido por favor, Bathsheba, anda a hablar con el rey Shelomo y pedile. No, Shelomo no estaba ahí. Estaba en el trono. Shelomo. Fue a hablar con la madre de Shelomo, no estaba Shelomo. Le dijo, habla con tu hijo, con el rey Shelomo,
y yo te pido que me entregues a Abishag a Shunamit como esposa. Me quiero casar con Abishag a Shunamit. Era la esposa del padre. Muy bien. Abishag no se casó con David. Ella no se casó con David. Había sido la mujer que lo atendió durante sus últimos meses de vida. ¿Sí? Mellaretet, ¿sí? El pasú dijo que David no estuvo con Abishag, no tuvo relaciones con Abishag, no se casó, él ya tenía la cantidad de esposas permitidas, no se casó con ella, pero había sido considerada como una de las mujeres del rey, pero no se había casado. ¿Sí? Entonces, Adoniau lo que está pidiendo es, yo acepté, pero necesito un poco de kabod, que me permitan a mí que me case con Abishag Shunamit, por lo menos me devolver el honor, que no soy un plebeyo cualquiera. Ahora, no era medio O no, peligroso. no, para eso, ¿no te Era medio dijo? peligroso porque le había dicho. Para acá vos, nada más. Baruch atah Anda a tu Adonai casa. Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Anda a tu casa y no te metas, ya está. Alejate del palacio. Era medio. se la ¿Cómo estaba reacciona Batsheva? Batomer Batsheva le responde Batsheva, todo, está bien, no hay problema. Si ya te bajaste, me dijiste que aceptaste, que a pesar, vos estás diciendo, acepto que a pesar de que era todo estaba dado para mí, Hashem decidió otra cosa. Acepto lo que dijo acá Baruj Hu. No voy a ser rey, no soy rey, ya está. Pero la verdad que, o sea, Batsheva entendió como que vino a corazón abierto. Le reconoció de que yo debería haber sido el rey y a Kadosh Baruj Hu no me eligió, le dijo. Me Hashem Aitalo. Hashem lo eligió a mi hermano Shelomo, no me eligió a mí, ya está, me bajo. Pero estoy dolido y quedé manchado con falta de kabod. Necesito algo que me devuelva un poco el kabod. ¿Sí? Esto es simplemente lo que dice el Pasuk. El Ralbag, al principio del Naví de Melahim, él dice que posiblemente a Adoniau, él estaba enamorado de Abishag desde antes, y por eso el Naví lo trae desde un principio esta historia. Pero el Pasú no nos dice nada de eso. ¿Sí? ¿Cómo reacciona Batsheva? Confía. Batomer Batsheva, todo, le dice Batsheva, ¿está bien? Ok. Anojía de haber aleja el Amelech. Batabó Batsheva el Amelech Shelomo le da verbo lo al Adoniau. Vayakom Amelech Nikratá, Vaishtájula, Vayeshev al Kisó, Vayasem Kisó leem Amelech, Bateshev liminó. Se presenta Batsheva, la madre de Shelomo Amelech, para hablar con él y acercarle el pedido de Adoniau. Cuando obviamente Shelomo, por más que era rey, entra su mamá. Vayakom Amelech Likratá, se levanta Shelomo Amelech. Vaishtájula, se prosterna al rey delante de Batsheva. Vayeshev al Kisó. Vayasem Kisé, y le puso un trono, leem Amelech, para la madre del rey. Bateshev le eliminó. Y ese trono estaba a la derecha del trono del rey. Rashi dice, ¿quién era Emma Melech? No era Batsheva. ¿Quién era? Ruth. Ambrú Rabotenu leimash el Malhut. Y Ruth. Shelomo Amelech le hizo un trono para Ruth, que ella todavía estaba viva. Logró ver no solamente a su nieto David, a su bisnieto Shelomo, logró verlo gobernar a los 12 años. Batomer le dijo Batsheva, Shelah hat ketanano hi shoelet meitach, alta shevet panay ait panay, vayomer la Amelech shalimi, que lo shivet panay. Se acerca Batsheva, le dice, necesito hacerte un pedido, por favor, concédemelo. Shelomo Amelech dice, decime, obvio, ¿cómo le voy a decir que no a mi mamá? Batomer le dice Batsheva, Yutan et Abishag Shunamit la Adoniau ajija leisha. Te pido que entreguen a Abishag Shunamit, que se case como esposa para Adoniau, tu hermano. La mujer ni buen ni voto. Vayan Amelech Shelomo, Vayomer leimó. Ahí reacciona Shelomo y le dice, mamá, Velama Choelet et Aisha Shunamit la Adoniau. ¿Por qué me estás pidiendo que entregue a Abishag Shunamit para Adoniau? Pedime algo mejor todavía. Shalilo Tamelujá. ¿Por qué no me pedí directamente que le entregue la corona, que sea rey? Mamá, ¿vos no te estás dando cuenta de lo que está pasando acá? Así empieza. Yo le dije, cuando intentó coronarse como rey,
Después me vino a pedir perdón. ¿Yo qué le dije? Listo, anda a tu casa, no aparezcas por el palacio. Lo alejé. Él quiso venir a vivir cerca del palacio. Yo lo eché. No aparezcas por el palacio. Le perdoné la vida, pero le dije, ante el primer error que cometas, esta sublevación se te va a terminar castigando. Y vas a tener pena de muerte. ¿Vos qué me estás pidiendo ahora? ¿Vos te pensás de verdad que él quiere casarse con Abiyaga Shunamit? Este es el primer paso para derrocarme. Decir que él se casó con Abiyaga Shunamit, que era vista como quien había sido la última mujer del rey, a pesar que no se había casado, pero era vista socialmente como la última mujer del rey, entonces era condecorarlo como, bueno, es el digno de ser el rey. Bellalilo a Melujá. ¿Por qué no me pedís más? ¿Por qué no me pedís que le dé el trono directamente? Que yo ají agadol mimeni. Veló, uleviatar a Cohen. No solamente, él es mayor que yo, merece ser rey. Y también Eviatar tiene que ser el Cohen Gadol, no Tzadok. Y Yoab Ben Tzeruyá también lo tengo que poner como ministro. Ya está, pedime eso. Vaishabá, Melech Shelomo, Badonai Lemor, Koya Aseli Elohim, Bejo Yosif, Ki Benafshot Diber Adoniau et Adabar Azeh. Juró Shelomo a Melech por el nombre de Hashem y dijo, juro de que este pedido que hizo Adoniau, Benafshot, le va a costar la vida. No fue un pedido simple, yo reconozco, no. Y acá hay un plan mucho más profundo. Adoniau no es tan inteligente como para solo imaginarse todo esto. Hay un plan maestro atrás que fue promovido por Eviatar y por Yoab Ben Tzeruyá, y que ellos son los que lo están fogoneando a Adoniau. Así que ahora entiendo lo que me dijo mi papá, que me va a ser difícil ser rey. No pasó un tiempito de que estoy acá, soy un nene y ya estoy viendo todo este entramado. Beatá Jai Adonai Asherejinani, Beoshivani al Kisé David Avi, Vasherasali Bait Kasher Diber, Kiayom Yumat Adoniau. Juro que así como Hashem me preparó y me hizo sentarme en el trono de mi papá, de David, como rey, hoy va a morir Adoniau. Vaishlach Hamelech Shelomo Beyad Benayahu Ben Yehoyadá, Vaifgabo Bayamot. Mandó a Benayahu Ben Yehoyadá, tenía que empezar a mostrar de que acá no se va a jugar. Manda, lo matan ¿No hizo nada? ¿Cómo no hizo nada? Está diciendo que no hizo ninguna acción, o sea, le mandó a pedir la tierra. Él ya había intentado coronarse y Shelomo le dijo, te perdono pero no te la borro. Así le había dicho. ¿Qué le dijo? Cuando perdonó Shelomo, ¿qué le dijo? Claro, además el sol bajo, chao. Shelomo le dijo, No es que lo mató por esto. claro, Shelomo le dijo, Vayomer Shelomo y Miguel Ebenjai loy pol miserato arza, beimraati matze bobamet. Si llegas a hacer algo mal, vas a morir. Y ahí el Mitzvah explicó, Imra afilu bedavar shem bo kedele amit, aunque hagas algo chiquito que no justifique el castigo de muerte, Tzirufa davar azeh, se te va a unir eso con doble amarilla, ¿sí? Y vas a quedar afuera, ¿sí? Tenía razón. Entonces lo mata. Tiene razón que estaban los otros dos también atrás. Seguro, ahora viene. Uleviatar a Cohen, lo manda a llamar a Uleviatar. ¿Se considera Mored Ben Malhut Bet David? Mored Ben Malhut. No era Bet David, no era Malhut de David. Necesitaba entonces Sanedrín, ¿no? Necesitaba Sanedrín, ¿no? Era Mored Ben Malhut. Malhut Sí, sí, le dictaminó la pena de muerte en una demostración directa. El rey no podía. Uleviatar, el rey podía matar igual. ¿No? el rey podía matar, no necesitaba que sea Mored Ben Malhut. Eso es lo que quería. El rey tenía derecho legal, por eso el rey era la justicia en esa época. ¿Sí? Uleviatar a Cohen Amar, a Melech, a Natot Lech. Ahora lo manda a matar. ¿A quién? En teoría David no construyó porque las manos estaban manchadas de sangre. Y él mata a mandar a Adoniau y construye el Betamigdash. David Amelech, que la mano manchada de sangre se refiere a que él hizo muchas guerras, ¿sí?, de conquista. Shelomo Amelech no hizo guerra de conquistas. ¿Sí? Shelomo Amelech no hizo guerra de conquistas. Uleviatar a Cohen. ¿Qué era? Justicia nada más. No, esto sí, había penas de muerte. Había penas de muerte.
Uleviatar Hakohen Amar Amelech Anatot Lech El Sadeja Ki Ish Mavet Ata Ubayom Azelo Amiteja Ki Nasata Et Aron Adonai Elohim Lifne David Abi Vejit Anita Bejol Asher Itana Abi. A Eviatar, que era el Cohen Gadol que dejó el puesto, ahora estaba Tzadok, Shlomo lo agarra y le dice, mirá, vos también te mereces la pena de muerte porque vos estuviste en este complot, pero a vos no te voy a matar. ¿Sabés Sí. que lo dedujo solo? Que Oniab y... El Pasuk, que- el Pasuk no nos dice toda la investigación que hubo atrás, ¿sí? Pero fue claramente que venía así. Vaigares Shlomo et Eviatar Miot Cohen la Hashem, terminó, Shlomo lo destituye definitivamente de ser Cohen a Eviatar, lo expulsa, Anatot? lo No, terminaste, exilia, te lo pasó. manda a vivir a Anatot. No terminaste ¿Es así? el Hanbet. Sí. Hanbab. Le dice, a vos no te voy a matar, aunque te lo mereces, no te voy a dar la pena de muerte, te exilio, tenés que ir a vivir a Anatot y te perdono, primero que todo, por respeto a tu investidura que fuiste Cohen Gadol, Kinasata de Taron Hashem, ¿sí? Y cuando mi papá era perseguido por Shaul Amelech en su juventud, vos te uniste a mi papá y lo acompañaste, y cada lugar a donde mi papá pasó y sufrió, vos estuviste al lado de él. Por ese mérito, te perdono la vida, pero tenés que exiliarte. Lo mandó a vivir a Anatot. ¿Sí? Anatot es una especie de bosquecito que está en las afueras de Jerusalén. Hoy en día también es un lugar que se va, hay unas fuentes de aguas. Y con esto se cumple también el final de la Kelalá, la maldición que había recibido Elí en la época de Shemuel Anabí, el Cohen Gadol Elí. Los hijos. Él tuvo 2 hijos y sus hijos fueron corruptos en cómo administrar los korbanot del Mishkan de Shiloh. Entonces Akadosh Baruj Hu le mandó una Kelalá a Elí y le dijo, vos sos Cohen Gadol, si los hijos del Cohen Gadol eran aptos, y eran Jajamim, y eran Tzadikim, iban a seguir siendo ellos por herencia Kohanim Gedolim, descendientes de Elí. Pero Akadosh Baruj Hu le dijo, no se va a mantener para siempre. Por esto que pasó de que tus 2 hijos que corrompieron la abodá en el Mishkan de Shiloh, entonces en un futuro no tan lejano, la abodá se va a ser sacada de tu familia y va a pasar a otra familia que fue la familia de Tzadok. Beashemua ba'a ad Yoab, ki Yoab natá jaré Adoniá, bajaré Abshalom lo natá, vayanos Yoab el Oel Hashem, vayhazek bekarnot hamizbeach. ¿Quién escuchó también que empezó a haber limpieza? Yoab. Yoab también escucha de que Shlomo está empezando a poner justicia y se escapa Yoab. ¿Y a dónde se escapa? Se va al Mishkan y se agarra el Oel Hashem vayhazek bekarnot hamizbeach, se agarra de las puntas del Mizbeach. Como dijimos, el Mizbeach tenía din de Ir Miklat, lo servía para protegerse. Yoab, ¿qué entendía? Ah, bueno, me van a castigar a mí por din Rodef. Tengo din de Ir Miklat porque Yoab decía, ¿por qué me quiere castigar David Amelech? ¿Por qué me mandó a castigar? Porque yo maté a Abner Ben Ner y a Amasa Ben Yeter. Yo maté a estos 2 ministros, entonces tengo din como una persona que mató, pero yo sostengo que yo soy inocente, soy yogué. Si soy yogué, me pueden venir a matar. Entonces él dijo, voy a Ir Miklat, me agarro del Mizbeach. Vayugal Damelech Shlomo, Kinas Yoab el Oel, Hashem, Beinet el Mizbeach. Le fueron a decir a Shlomo que Yoab se escapó y está dentro del Mizbeach agarrado. Vaishlach Shlomo et Benayahu ben Yehuda lemor lech pegabo. Shlomo manda a Benayahu ben Yehuda, le dice, matalo aunque esté agarrado del Mizbeach. El Mizbeach a un Mesid no lo protege. Vayahu Benayahu el Oel Hashem, Vayomer Elav, Koamar Amelech. ¿Sí? Lo va a buscar Benayahu, le dice, por orden del rey, salí. Vayomerlo, no voy a salir. Kipoamu, matame acá arriba del Mizbeach. Adentro del Mizbeach no lo va a matar. Vayashe Benayahu et Amelech davar lemor, kodiber Yoab bejo anani. Vuelve Benayahu al rey Shlomo y le dice, no quiere salir. Y el pasú dice, kodiber Yoab bejo anani. Esto me dijo y esto me respondió. Y no dice qué. Además, Masejet Sanedrín trae el diálogo que hubo entre Yoab y Benayahu ben Yehoyada. Yoab le dijo,
si me van a castigar, sabé que yo ya recibí mi castigo. David Amelech me maldijo. El castigo que me dio David Amelech fue la maldición. Que ahora la vamos a leer, que la trae el Metzudá. ¿Sí? Y lo trae también Rashi. David Amelech me dio una maldición. Ya está ese castigo, no puede dar otro castigo de matarme. Si Shelomo acepta sacarme la maldición y recibirla a él, yo acepto que me maten. Sí le dijo. Y esto le trae Benayo Ben Yehoyadá a Shelomo Amelech. Y Shelomo Amelech, Es otra cosa, no lo están castigando por eso. muy bien, él dice, ¿por qué me querés castigar? Por estos dos castigos, David Amelech ya me perdonó la vida y me cambió el castigo de la pena de muerte, me lo cambió por una maldición. Yo ya tengo la maldición, ¿por qué me vas a dar la pena de muerte? ¿Cuál es la maldición? ¿Sí? Ahora lo va a traer Rashi. ¿Cuál fue? Miren lo que dice Rashi. Bayomer lo. Rashi en Pasuk Lamed. Shetaim lo y kapelalai. No tienen por qué darme dos castigos. Que la noche Kilelán y David Abija bemitat Abner. Y Ajolu al Rosh Yoab y Kapelem alab. Beajal kajitze. Las maldiciones que me dio David cuando yo maté a Abner, que las reciba Shelomo sobre él. Y si la acepta recibir a Shelomo, yo salgo. Vayomer lo Amelech hace kasher diber. Upegabo ukebarto. Beasirotá de mejinam asher shafach Yoab me'alai ume'al bet avi. Así fue. Shelomo le dijo, hace kasher diber. Dice Rashi, anime kapelam alai. Acepto las maldiciones. Y así se cumplió. Le kachnit beku kol ele bezarosh el David. ¿Por qué tiene que recibir ¿Por qué aceptó las maldiciones de.? No, recibió él. ¿Cómo? ¿Por qué tiene que recaer en alguien? Así era, tenía que recaer. ¿Vos me querés dar otro castigo? Recibí la maldición. Te la sabe con la maldición, pero tiene que caer en. Evidentemente no podían quedar en el aire. ¿Sí? Las asume Shelomo. Y dice Rashi, No le dijo matarlo ahí, igual. la gente. Matarlo ahí, aunque esté en mis veas, porque después se arrepintió. No dentro. No, Que lo mate igual donde estaba. Sí, pero ahí fue el diálogo que le dijo, no me podés dar dos castigos, sacame la quelalá. Entonces Shelomo dijo, ok, dame la quelalá y te mato. ¿Cuál era la quelalá? La gen niteku kol ele bezarosh el David. Uziau, Ayam Metzurá, Asa Machzik Bapelech, Yoyakim Nafal Bajerev, Bejaser Lechem Tzidkiau. 5 descendientes de Shelomo Amelech recibieron castigos extraños, ¿sí? Uno tuvo Tzarat, otro era rengo, otro fue asesinado en la guerra y otro fue pobre. Tzidkiau Amelech, Haser Lechem, que no tenía era rey y no tenía para comer. Ahí se cumplió en descendiente de Shelomo Amelech las 5 maldiciones que había recibido Yoab. ¿Qué negocio es eso? Beshiv et damo al royo, asher pagá bishne anashim tzadikim betovim mimenu vayargem bajerev, beavi David lo yadá, et Abner ben Ner sar tzavá Israel, betamazá ben Yeter sar tzavá Yehudá, beshabu de mehem berrosh Yoab berrosh zar'o leolam, ule David ul zar'o ule beto ul chiso yesh shalom ad olam meim Adonai. Vayal ben Ayav ben Yoyadá, vayifgabo, vayamiteu, vayikaber bebeto bamidbar. Así fue que Shelomo Amelech dijo, con esto va a quedar limpio. Yoab ben Zeruiah se va a limpiar a él el castigo que merecía por haber asesinado a estos dos tzadikim, y que tenga el Olam Habá completo, y que también que esto no recaiga como un castigo porque yo estoy matando a un tzadik, porque esta fue orden de mi papá David, que tengo que matar de una forma aparentemente cruel a Yoab para permitirle que llegue al Olam Habá completo. Por eso el pasuk dice, ul David ul zaró ul beto ul gisó y es shalom. Está marcando de que Akadosh Baruj Hu no va a castigar por este asesinato a Shelomo Amelech. Vayal ben Ayav ben Yoyadá, vayifgabo, vayemiteu, vayikaber bebeto bamidbar. Ben Ayav mata a Yoab ben Zeruiah y es enterrado bebeto bamidbar. La Gemara dice que en realidad Yoab ben Zeruiah vivía en Jerusalén. ¿Por qué dice bebeto bamidbar? Porque Yoab ben Zeruiah en vida, a pesar de que toda su vida fue ministro del rey y era rico, él hizo que su casa sea como un midbar abierto para todos los necesitados. No se sentía dueño de nada. Baiten Amelech et Benayahu ben Yoyadá tachtaba al tzabá, Betzadok Cohen Natán Amelech tajat Eviatar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar acá
lo último que nos queda de este primer capítulo sobre el reinado de Shelomó es qué pasó con Shimi Ben Gerá, que eran las acciones que tenía que tomar Shelomó Amelech para demostrarle a la gente que su gobierno no iba a permitir nadie que ni siquiera haga una pequeña insinuación de sublevarse. El único que le quedaba era cómo demostrar justicia con Shimi Ben Gerá, que por un lado era su rabino, pero por otro lado David Amelech le dijo, ojo, porque si vos lo dejás libremente, esto va a dar un signo de debilidad como rey. Lo que falta terminar del Perec es justamente cuál fue la condición que le puso Shelomó Amelech a Shimi Ben Gerá para perdonarle la vida o no hasta el final de su vida. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.